La vida de las personas cambió radicalmente. La desesperanza, la angustia y el bombardeo constante de malas noticias se volvieron parte de nuestro día a día. Ante esta crisis, Positiva Compañía de Seguros no se detuvo. La protección, el aseguramiento y el trabajo de La vida de las personas cambió radicalmente. La desesperanza, la angustia y el bombardeo constante de malas noticias se volvieron parte de nuestro día a día. Ante esta crisis, Positiva Compañía de Seguros no se detuvo. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión y lucha contra la pandemia. Preservar la salud de los trabajadores colombianos es nuestra prioridad. Queremos ser padres. Queremos ser madres. E hijos seguros. Y para esto, Positiva Educa tiene un compromiso con la enseñanza y el aprendizaje para el cuidado de la vida. Nos hemos adaptado e innovado para llegar a tener una cobertura nacional y llegar a más de 213 municipios, cubriendo los 32 departamentos del territorio colombiano. Hemos certificado a más de 500.000 personas como asistentes en diferentes procesos de educación y 281.858 empresas de todo el país que hacen parte de los procesos de aprendizaje diseñados para preservar la vida. A través de Positiva Educa hemos logrado estar en interacción con nuestros colaboradores y por promover la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. No solo nos preparamos para luchar contra la pandemia, sino para lo que viene después de ella. Nuestra gestión en diferentes zonas del país ha sido fundamental para obtener resultados con la participación de trabajadores en el Atlántico, Santander, Bogotá, El Valle y Antioquia. El cuidado de la vida. En el regreso progresivo y responsable al trabajo es parte de las prioridades del Estado colombiano. Positiva RL, a través de su estrategia Positiva Educa, ve la educación como el puente para lograr resultados, sueños y propósitos, acompañando activamente a más de 6.000 empresas grandes y medianas, así como a más de 400.000 empresas PYME en todo el territorio nacional. Agradeciendo el trabajo que hace Positiva. Debe resaltarse el poder de convocatoria que tiene Positiva para con los trabajadores en Colombia. Día a día nos preparamos para cuando nos volvamos a encontrar. Con alternancia, labor rural, trabajo en red, seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y los saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Nos encontramos nuevamente en este espacio lleno de prevención y aprendizaje con el fin de seguir fortaleciendo sus competencias mediante nuestro Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. Damos inicio a nuestro laboratorio lúdico virtual en Seguridad y Salud en el Trabajo, módulo 2. Métodos disruptivos de enseñanza en seguridad y salud en el trabajo, sesión 2. Clases cerebralmente amigables aplicadas a la seguridad y salud en el trabajo. Nos acompaña nuestro experto Pablo Pinto, ingeniero ambiental, máster en seguridad e higiene, creador de Ludoprevención. Pablo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Lina, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, ¿tú cómo estás el día de hoy? Excelente, gracias a Dios. Bueno, Pablo, te dejo entonces con nuestros asistentes para que iniciemos nuestro laboratorio del día de hoy. Gracias. Buenos días y gracias por la confianza nuevamente. Seguir participando en este módulo 2. Hoy es la segunda sesión de este módulo de metodologías disruptivas. En esta sesión vamos a ver cómo podemos aplicar las últimas investigaciones
y estudios que se han hecho sobre cómo aprende el cerebro para que nuestras capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo sean más impactantes, porque sabemos ya no solo de manera empírica, sino de manera ya técnica y científica, los fundamentos sobre cómo aprenden las personas. Les cuento de dónde viene esto. En el año 2013, el presidente Barack Obama creó un proyecto llamado la Iniciativa Cerebro, que para los que vieron X-Men no era lo que hace el profesor X en su instalación allí con el poder que él tiene de conectarse a una máquina que amplía sus poderes. No, no. La Iniciativa Cerebro es un proyecto que financió el gobierno para establecer, averiguar, investigar y validar cómo funciona nuestro principal órgano, que es el cerebro. ¿Tú te acuerdas que hubo antes un proyecto para el genoma humano? Se invirtió mucho dinero para saber cómo es nuestro genoma. Y eso tuvo muchos beneficios en la medicina, tuvo muchos beneficios para la parte de los fármacos, para prevención de enfermedades y todo lo demás. Bueno, hicieron algo similar, pero para el cerebro y saber luego aplicarlo como prevenir enfermedades como el Alzheimer o fobias, también con fines económicos, porque el cerebro también, las personas tomamos decisiones económicas, y entonces desde el punto de vista de la economía, también se interesaba saber si las decisiones que tomamos respecto al dinero son racionales o emocionales, en fin. Tiene también muchos usos en marketing. Y uno de los principales usos de estas investigaciones que se hicieron es en nuestro sector, el sector educación. De allí se descubrió que muchas de las cosas que creíamos antes eran realmente mitos y aprendimos unas que son realmente nuevas en cuanto a cómo aprende el cerebro. Por ejemplo, uno de los mitos que se derrumbaron con estos estudios es, no sé si tú has escuchado esta frase de que, no, mira, el aprendizaje es un proceso racional, lejano a cualquier emoción. No, eso era un mito. Resulta que, efectivamente, esto es falso. El aprendizaje sí tiene un componente afectivo emocional. Así que era un mito creer que el aprendizaje es netamente racional. Como sucede solo en el cerebro, entonces se creía que era un proceso independiente de si yo me sentía bien o no. Por eso, ¿te acuerdas la frase de la sangre, ¿cómo es? La letra con sangre entra? Bueno, se creía que no, yo aprendo a las buenas o a las malas. Pues no, el aprendizaje es un proceso racional, sí, pero está muy equilibrado con las emociones. Si yo no quiero aprender, voy a tener un obstáculo y por más que me esfuerce, va a ser más difícil. Por lo tanto, si en la época que nos castigaban y eso, aprendíamos, sí, pero si lo hubiesen hecho del lado más bien, en lugar del palo, nos hubiesen dado la zanahoria, es decir, que en lugar de usar castigos, hubiesen usado más bien las emociones que despiertan como la curiosidad, el interés y eso, hubiese sido ese proceso menos doloroso y también más efectivo y en menos tiempo. Pero bueno, ya sabemos que el aprendizaje sí es un proceso racional, pero está íntimamente relacionado con las emociones. Otro mito que se derrumbó con estos estudios fue, no sé si has escuchado esta frase de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Eso también es falso. Nosotros usamos el 100% de nuestro cerebro todos los días. Entonces, no es que usamos apenas una parte, no. Todo el 100% del cerebro se usa. No es que unas personas usan un 1%, otras el 2%, que algunos decían, no, que Albert Einstein hizo todo lo que pudo y todo tan inteligente y apenas usó el 10% de su cerebro. Mentira, eso es un mito. Entonces, gracias a estos estudios se derribaron muchos mitos y también se establecieron los
efectos reales de cómo es que verdaderamente aprende el cerebro. Acá en Latinoamérica tenemos grandes exponentes de estos estudios. Por ejemplo, Facundo Manes es uno de ellos. Él es argentino, así que es un latinoamericano que también hace parte de este megaproyecto de cómo aprende el cerebro, de cómo funciona el cerebro. Y él, sobre todo, lo ha aplicado a la parte de la sociedad en sí. Sin embargo, también tiene libros y tiene algunos estudios específicos sobre cómo aplicar el proceso de lo que entendemos del cerebro y cómo aplicarlo al tema del aprendizaje. Así que les recomiendo. Yo he leído de los más de 8 libros que él tiene, yo he leído 6 y son muy, muy buenos. Es clave que una persona que desea enseñar a otro, primero conozca ese órgano. Nosotros los que no somos médicos, que no hemos tenido un cerebro en la mano, es muy difícil para nosotros entenderlo, pero él lo que hace es que esas palabras técnicas y científicas nos las pone en un lenguaje muy sencillo, muy fácil de entender para nosotros. Y así como, por ejemplo, un mecánico tiene que aprender sobre cómo funciona el auto y cómo un agricultor tiene que entender cómo funciona el terreno para poder cultivar, un educador es alguien que siembra en un cerebro, o como si fuera un mecánico que tiene que saber en qué parte debe colocar cada pieza. Así nosotros, los educadores, los formadores, los capacitadores, tenemos que saber cómo funciona esto para poder hacerlo de una manera más efectiva y menos empírica. Nosotros, el problema con los educadores y capacitadores es que por ejemplo, yo soy ingeniero. Tal vez tú eres profesional en seguridad, hay otros que son administradores, pero no somos médicos, no hemos tenido un cerebro en la mano, no sabemos cómo funciona esto, tampoco somos licenciados en educación, no nos formaron en cómo capacitar y cómo enseñar realmente, y sin embargo ejercemos el rol de docentes. Así que para nosotros es clave adquirir esas competencias para poder enseñar mejor. Y como les decía, Facundo Manes en español nos enseña en una manera muy sencilla todos estos papers y todas estas investigaciones científicas, nos las coloca en sus libros de una manera muy sencilla y práctica para nosotros. También le recomiendo al doctor, también médico, Roberto Rosler. Él tiene el plus de que, además de ser médico, neurólogo, es también educador. Entonces, se le entiende muchísimo cuando nos explica esto de las clases cerebralmente amigables. Es más, él es uno de los creadores de la Asociación Educar, que es una de las asociaciones que promueve estos estudios que estaban en inglés. Ellos los tradujeron y los llevaron a la práctica a muchas escuelas y colegios aquí en Latinoamérica. Yo he tenido la oportunidad de formarme directamente con Roberto. Roberto Rosler es increíble. Te lo recomiendo también. Busca en el canal de YouTube de Asociación Educar y ahí vas a encontrar muchos de los avances y disertaciones que ha hecho Roberto Rosler en cuanto a cómo aprende el cerebro y cómo crear capacitaciones o clases cerebralmente amigables, como ellos lo llaman. Hay muchos libros que han publicado ya sobre esto de el aprendizaje con cerebro, cómo aprender el cerebro y el aprendizaje. Y mi favorito, Cerebrando. Cerebrando es un juego de palabras como celebrar. Celebrando el aprendizaje es cerebrando el aprendizaje. Es un juego de palabras muy interesante de cómo utilizar todo lo que se ha investigado y probado de cómo aprende el cerebro para que nuestras clases, nuestras capacitaciones sean más efectivas. En resumidas cuentas, una de las cosas que ellos nos explican es, mira, el cerebro, digamos, tiene diferentes zonas y diferentes como pasos para que alguien aprenda. Lo primero, digamos, lo básico es la parte sensorial. ¿Qué es sensorial? Los sentidos, la visión, la audición, el tacto, son los principales. También está el gusto y también está el olfato, pero eso en una clase es muy complejo. Nosotros esos dos sentidos los usamos para aprender de la vida en sí, pero en una capacitación de seguridad, digamos, el olfato y el gusto lo descartamos, pero tenemos que usar entonces la parte visual, la parte
auditiva y la parte del tacto. También, eso es información. O sea, todo lo que entra, todo lo que tú quieres darle a un trabajador, eso es información. Pero para que se convierta en conocimiento, ya viene el segundo paso. Hay que crearle un significado a eso. A esa información, cuando tú dices al trabajador acto inseguro o condición insegura, eso es información. Para que él lo asimile y se convierta en conocimiento, él tiene que darle un significado a eso. Y para eso es más fácil cuando se asocia o se vincula con algo que él ya conoce. Eso ocurre y te muestran acá en qué parte del cerebro ocurre y cómo es la interacción con la información. Entonces, es más fácil cuando tú entiendes esto, de que para poder explicar algo tienes que mostrárselo por diferentes sentidos, no solamente decírselo, sino mostrárselo y que él lo toque y que eso lo asocie para que cree un significado y luego, entonces, lo abstraiga. Él tiene que formar su propio concepto de eso. Por ejemplo, vamos a hablar de acto y condición. Entonces tú se lo muestras, le explicas y él, digamos que marca, por ejemplo, vamos a marcar los actos inseguros con una X y las condiciones inseguras las vamos a cerrar en un círculo. Eso es motor, esto es sensorial, esto es yo estoy viendo el ejemplo, te estoy escuchando y estoy marcando con X y esto es sensorial. Pero hasta ese punto es información. En el segundo paso, cuando yo comienzo a ver como que a qué se relaciona, a qué se vincula esto, estoy creándole un significado. Por ejemplo, cuando yo lo veo que todos los actos están involucrados personas, y en cambio en las condiciones están involucrados son lugares de trabajo, entornos y máquinas y cosas así. Yo cuando yo le doy un significado a eso, ya estoy en un segundo paso, pero allí, para el aprendizaje, es necesario que se den los 4 puntos. Entonces, en el tercer punto, en el tercer parte del proceso, él tiene que formar una abstracción de eso. Tú le explicaste que acto y condición es tal cosa, pero él tiene que crear su propio concepto. Él tiene que formar su propia abstracción de eso. Es decir, que él debe ahora, con sus propias palabras y combinado con todo lo que vio, oyó, hizo y lo vinculó a su conocimiento previo, ahora entonces él está en capacidad de darle un sentido a eso y formar su propia abstracción. Por eso, esas partes cuando tú evaluabas, o nuestros profesores, ¿te acuerdas que nos decían, en un examen nos colocaban, defina tal cosa, y entre más parecido al libro, o más parecido a cómo él lo había explicado, más puntos nos daban. Eso no es compatible con la forma en que que aprendemos. Estos estudios demuestran que nosotros, en lugar de aprender tal cual como nos lo enseña el profesor o tal cual como está en el libro, creamos nuestra propia abstracción, es decir, nuestro propio concepto basado en lo que vimos, oímos, hicimos y lo que le dimos en significado en el paso número 2. Y en el paso número 4, yo tengo que, con esa información, hacer algo, ponerlo en práctica. De lo contrario, el aprendizaje va a ser somero y poco profundo. Para que el aprendizaje se consolide, para que yo pueda decir que realmente sé algo, tengo que ponerlo en práctica y repetirlo. Ese es el cuarto paso o el cuarto proceso. Y se relaciona con todo lo que se ha investigado y descubierto en cuanto al cerebro, de que le llaman así cerebro triuno porque tiene como 3 partes en una. Hay una parte que regula todo nuestro sistema y es cuando estamos dormidos, nosotros no tenemos que hacer nada, estamos en automático. Esa es la parte, digamos, reptiliana, le llaman así porque se parece y es muy similar a lo que tienen los reptiles, por ejemplo, los cocodrilos, todos estos tienen instintos, entonces por eso le llaman así reptiliano. La parte superior, la parte límbica, la parte emocional. Por eso decían que el aprendizaje es un proceso racional y no emocional, pero es mentira, es un mito. Se comprobó que nosotros aprendemos es integrando los 3. Nosotros tenemos un cerebro que razona, pero también que siente y que toma decisiones y actúa. Por eso lo de pensar, sentir y actuar. O pienso, siento y actúo. Porque yo
con mi cerebro reptiliano, con mis instintos, es tomar acción, actuar. Con mi parte límbica siento, me emociono, y con la parte nueva del neocórtex es donde yo razono, donde yo abstraigo, deduzco, infiero, concluyo, la parte más racional del aprendizaje. De ahí que en la mayoría de los colegios, escuelas y universidades del mundo se habla ahora de que para que el aprendizaje sea real, para que el aprendizaje sea significativo, tiene que tener estas tres partes. Y tú ves que estas tres partes coinciden con cómo funciona un aprendizaje integral en nuestro cerebro. La dimensión o la parte actitudinal es de cómo yo siento, la parte cognitiva, perdón, la parte procedimental es la parte de actúo y la parte cognitiva es la de pienso. Entonces, para que el aprendizaje sea real, significativo, yo tengo que, sí, tener ese conocimiento, la parte cognitiva, la parte teórica del pensar, pero también para permitir que ese aprendizaje sea más real y más significativo, yo tengo que mostrar cierta actitud a querer aprender. De lo contrario, va a ser más difícil. Entonces, tiene una dimensión actitudinal, que es la parte del sentir, y también tiene una parte psicomotriz, una parte del hacer, una parte procedimental, la parte del actuar. A veces nosotros creemos que solamente es darle un concepto y que él aprenda esto, no. Pero vemos que eso es solamente una parte, la parte cognitiva, la parte del saber en sí, la parte teórica. En cambio, cuando lo hacemos involucrando sus emociones, sus actitudes, la parte del sentir, la parte de dimensión actitudinal y también la parte del hacer, del procedimental, de las habilidades, del actuar, cuando completamos esos tres, vemos que es más cerebro compatible, es más cerebralmente amigable y así podemos obtener lo que en educación se llama un aprendizaje significativo. ¿Qué es un aprendizaje significativo? Es un aprendizaje que tiene sentido para la persona. No es un aprendizaje memorístico como nos enseñaban antes. ¿Te acuerdas que nos ponían planas y nos ponían a repetir? No, eso con el tiempo se nos olvida y cuando te falte algo, te vas a bloquear. En cambio, cuando es significativo, es muy fácil de recordar porque tiene sentido para ti. Significado o significativo viene de sentido. Tiene sentido, tiene significado, es fácil de entender para ti. Otro de los avances de las clases cerebralmente amigables es entender cómo es el proceso de que esa información que tú quieres darle llegue a convertirse en conocimiento real y profundo y significativo, lo cual está muy relacionado con la memoria. Entonces, nosotros tenemos algo que se llama memoria sensorial, que es la parte que te mencionaba, la parte visual, auditiva, del tacto. También hay una parte del gusto y del olfato, pero desde el punto de vista de educación y en seguridad, por ejemplo, esos dos elementos no son muy relevantes para el aprendizaje. Todo lo que pasa por la memoria sensorial, entonces, es filtrada por nuestra memoria de corto plazo, se mantiene allí. Es como, ¿te acuerdas? El cepillito de Dory, que tenía una memoria de unos cuantos minutos y después se olvidaban las cosas. Así era la memoria de corto plazo. Muchas de las cosas que aprendemos, por ejemplo, le enseñamos al trabajador qué es acto y condición, qué es peligro, qué es riesgo, y se lo evaluamos ahí mismo, él nos va a responder en el examen. ¿Por qué? Porque su memoria de corto plazo está funcionando. Pero una semana después, viene un auditor y le pregunta qué es acto y condición, y a pesar de que sacó 5 en el examen, después se confunde. ¿Y por qué? Si tú le enseñaste bien y él respondió bien en el examen, ¿por qué no lo recuerda? ¿Por qué? Porque no le pasó a su memoria de largo plazo. Así que perdimos nuestro tiempo, nuestra plata y el tiempo del trabajador y los recursos de la empresa, porque como no sabíamos cómo funcionaba bien esto del aprendizaje desde el punto de vista del cerebro, quedábamos en un examen y allí era el fin del asunto. No, necesitamos ir un paso más allá, llegar a la memoria de largo plazo. Y para eso, el proceso es más o menos como este. El trabajador tiene que darle un sentido, tiene que darle un significado a eso. Ese proceso se llama codificación. Cuando tú dices acto inseguro es toda acción u omisión de un trabajador que puede poner
causar un accidente o una enfermedad a él o a otro trabajador, esa es tu forma de enseñar. Y esa es tu codificación. Esas son tus palabras. En cambio, el trabajador, eso tiene que darle una interpretación, codificar eso y ponerlo como en su lenguaje, para que él pueda luego almacenarlo y después pueda recuperarlo. Si tú a él le dices de esa manera que acto inseguro es una acción u omisión que comete un trabajador y que puede causarle un daño a él o a otro trabajador, esas son tus palabras, pero él tiene que ponerlo en su lenguaje, tiene que codificarlo en su lenguaje para que quede fijo en su memoria, y después, cuando tú le hagas una pregunta, él lo pueda recuperar. Esas son las 3 fases que tiene la memoria, y tú tienes que entender cómo funciona cada una de ellas para que cuando tú enseñes sea más fácil y puedas entonces lograr ese aprendizaje significativo. Si tú le enseñas tal cual y él no lo codifica, sino que lo almacena por repetición, así, y se lo aprende de memoria. Acto inseguro es acción o omisión que comete un trabajador y que puede causar un daño a él o a otro trabajador. Se lo almacena así, pero después va a ser mucho más difícil de recuperar. ¿Qué quiere decir recuperar? Es cuando viene el auditor y le pregunta, ¿cuál es la diferencia entre acto inseguro y condición insegura? Y él simplemente comienza a repetir como un loro, y como se puso nervioso y como no codificó bien, entonces en lugar de recuperar acto, recupera es condición y se confunde, ¿ves? Entonces por eso es necesario entender cómo funciona esto, y las clases cerebralmente amigables nos proporcionan los tips claves para lograrlo. ¿Cómo funciona esto de la memoria sensorial, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo? Vamos a verlo. Mira, tú le enseñas a él la información, acto, condición, todo eso es información. Pero, ojo, esa información que tú le estás dando, de todo lo que tú le estás dando, solo va a entrar lo que él se enfoque, lo que él le presta atención. Mira, tú le vas a, haz de cuenta como que tú tienes, para entregarle a una persona, digamos, tienes 1000 palabras. Pero esas 1000 palabras que tú dijiste, a él, en su memoria sensorial, él solo le presta atención a, digamos, a 500. Ya se perdieron 500. En la memoria a corto plazo llegaron esas 500. Y él, como tú no lo repetiste, no lo ensayaste, no se lo asociaste a algo que él ya conociera, entonces esas 500 le quedan 200. Y cuando en su memoria a largo plazo quedan esas 200. Pero como no se vuelve a usar, entonces de esas 200 quedan 100. Entonces mira todo lo que se perdió. Al final, cuando quieres recuperar la información, solo encuentras 50 o 100 de esas palabras. Entonces es clave entender cómo funciona este flujo de lo que tú quieres transmitirle a él, esa información, y de cómo él la procesa, cómo la almacena y cómo la recupera. Para esto es clave entender el concepto de atención, y para eso vamos a hacer una dinámica. Presta atención a el video que te voy a mostrar. En el video que te voy a mostrar hay 2 equipos, un equipo de camisetas blancas y un equipo de camisetas de color negro. ¿De acuerdo? Entonces tú vas a tener en cuenta solo son 2 equipos y tienen unos balones y se van a pasar los balones. Tú debes contar cuántos pases del balón lo hacen solo los del equipo blanco. Ignora a los del equipo negro. ¿De acuerdo? Presta atención. Mira, cuenta los pases solo del equipo blanco, solo los que tienen camisetas blancas. ¿Cuántas veces te pasan el balón? Solo los blancos, solo los de camisetas blancas. ¿Cuenta? ¿Listo? ¿Cuántos pases contaste? Es 18 la respuesta. Pero pregunta, ¿viste el mono bailando? ¿No? ¿No lo viste? Ahora te lo voy a mostrar más lento. Ahora mira, ahora ya no cuentes los pases. Ahora mira, es el mismo video, pero tú no te diste cuenta que, mira, esta persona, ¿ves? El que está vestido de mono y que hizo así y que bailó, no lo viste al inicio. ¿Por qué no lo viste? Porque yo te dije que te enfocaras solo en las personas que iban pasando en lo blanco. ¿Viste? Cuando uno no presta atención,
esa atención filtra. Entonces, para que tú logres que el trabajador aprenda lo que tú quieres enseñarle, es clave esta parte de la atención. Te voy a mostrar ahora cómo es el proceso en sí. Por ejemplo, esto de la atención, como el trabajador cuando llega a una capacitación, él está pensando en su WhatsApp, está pensando en que esto es obligatorio. Para comenzar una clase cerebralmente amigable, es decir, para comenzar una clase aplicando los principios de cómo aprende el cerebro, sabiendo todo este proceso que te acabo de mencionar de la memoria y de cómo funciona la atención y las memorias sensoriales y todo lo demás, ahora vamos a ponerlo en práctica y llevarlo a un proceso clave para cómo hacer nuestras capacitaciones de seguridad siguiendo estos principios. Entonces, sabiendo que el trabajador filtra la información, dependiendo si le prestas atención o no, lo primero que tú debes hacer en una clase no es comenzar como el dermatólogo. ¿Cómo va el dermatólogo? Directo al grano, no. Tú tienes que primero romper el hielo. ¿Qué es eso de romper el hielo? Él tiene su atención él tiene su atención acá en el WhatsApp, en otras cosas. Entonces tú tienes que lograr que él preste atención a lo que tú le vas a enseñar. Y para eso, una técnica que es válida para esto se conoce como romper el hielo. ¿Qué es eso de romper el hielo? Es hacer algo que despierte sus emociones. ¿Te acuerdas que no solamente pensamos, razonamos, sino que tenemos un componente actitudinal y un componente de emociones? Bueno, una forma de despertar la atención, captar la atención y generar emoción es esto, rompiendo el hielo. ¿Cómo lo hacemos? De diferentes maneras. Aquí te voy a mostrar una. Vamos a mostrarte una serie de herramientas que te pueden servir. Te voy a mandar de dos maneras. Acá por la sección de preguntas, te voy a mandar un link. En el chat de preguntas, te voy a mandar un link. Pero muchas veces las personas me dicen, ay, Pablo, no logro darle clic a ese link. O Pablo, no me sale. Entonces, para los que no les sale, para los que no tienen cómo copiar o activar el link que les sale en el chat, entonces cópienlo de acá, de la pantalla que les estoy mostrando. En tu navegador, ingresa por favor a este link. Yo lo voy a ir haciendo acá para ver cuánto tiempo se demoran ustedes e ir a la par de ustedes. Es como una plataforma que te permite crear rompehielos. Es más, te permite crear más de 15 diferentes rompehielos. Entonces, por eso te lo recomiendo. El link es B de bueno, I de iglesia, T de tomate, punto, L de Lima, Y de yuca, slash, el número 3, la letra L de Lima, la letra U de uva, la letra T de tomate en mayúscula, la letra Y de yuca en mayúscula, el número 9 y la letra T de tomate. Ingresas a ese link. Vamos a ver. Y allí te aparece para que le des start a ese rompehielos. Voy a darles unos segundos más. Voy a darle unos segundos más para que ustedes todos se conecten. Y ahora yo lo voy a ejecutar desde mi computadora para las personas que no pudieron conectarse porque no lo vieron en el chat, porque no tienen un celular a la mano o porque no les dio la gana. Entonces, vamos a hacerlo desde acá. Es acá. Mira acá. Te aparece esto, dice positiva, y dicen balloon pump. Le das clic donde dice start. Le das clic allí. Y mira, tiene un entorno como si fuera el de un juego. Y lo que tienes que hacer acá es, por ejemplo, tú le quieres hablar sobre algo. Y entonces comienzas a ver y, por ejemplo, mira, aquí tienes que romper el globo
que va relacionado con esto. Aquí dice, situación del entorno que puede causar daño a los trabajadores. ¿Cuál es eso? Entonces, es una condición insegura. La escribe en un globo que lleva condición insegura, él cae ahí, y si lo haces bien, tiene más puntos. Vamos a hacer uno más. En el nivel 2, ahora van a ver, creo que van a ver 2. El vagón va a tener 2. Y creo el tren va a tener 2 vagones. Sí, por ejemplo, acá dice, causa básica asociada a una condición insegura. Eso es factores de trabajo. Muy bien. Y combinación de la probabilidad y severidad del daño. Eso es riesgo. ¿Dónde está riesgo? Combinación, acá. Aquí está riesgo, entonces le damos clic acá. Listo. Y así. Y así rompes el hielo. El trabajador tiene que concentrarse, tiene que dejar de ver su WhatsApp y deja de pensar en lo que estaba haciendo para poder concentrarse en esta actividad que tiene colores, movimiento, tiene puntos, tiene tiempo, todo un entorno que te causa inmersión, que te causa emoción, porque tienes competencia, tienes todos los factores que, por ejemplo, esto parece un videojuego. Es más, esta plataforma tiene una ventaja que era la que te contaba, que no solamente es hacer un solo rompehielos, sino que lo puedes hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, acá, esto fue desde el punto de vista del trencito. Mira este acá, la escrita acá, en emparejar. Y ahora ya, el mismo trabajo que hiciste una sola vez, lo puedes aplicar de diferentes maneras, porque vas a ver que cuando quieres romper el hielo, y lo haces de la misma manera, ya no tiene el mismo efecto. Crea un efecto, ya las personas se acostumbran y dicen, ah, la del trencito, ya lo hice. Entonces, una forma de seguir captando la atención es con la novedad, cambiándolo. Entonces, por ejemplo, en este caso, mira, en este caso lo que tienes que hacer es unir acá estos factores que están en colores con el que le corresponde. Es emparejar. Por ejemplo, factores personales, ¿dónde va? Es la causa básica detrás de un acto inseguro. Y así. Esto es de una condición insegura. Yo lo voy a hacer así. No importa que esté bien o esté mal. Y veo mis respuestas. Y algunas están buenas, algunas están malas. Y me sirvió para romper el hielo. Mira este, por ejemplo, encuentra el partido. ¿Qué encuentra el partido? Encuentra el partido. Le das clic acá donde dice Start. Entonces, mira, acá es la misma información, solo que te lo presentan con movimiento, con colorcitos. Acá tienes como en un entorno de juego, tienes 3 vidas, tal cual. Entonces, por ejemplo, imprudencia, y además también tienes un contador de tiempo. Si tú lo ves, parece un videojuego. Yo me voy a equivocar para que tú veas, viste, perdí una vida. Wrong. Tenía 3 corazoncitos, ahora solo tengo 2. Voy a equivocarme una vez más. Ahora solo me queda una vez. Es un entorno de juego. Ahora sí voy a hacerlo bien. La causa básica asociada a una condición insegura es un factor de trabajo. Y verá, ya que tengo un puntito más y así va avanzando. Incluso, esta misma lo puedo aplicar como un crucigrama. Mira, acá está le doy acá y ahora tiene como un crucigrama. En fin, todo lo que puedes hacer con la misma información que creaste una sola vez. Para la parte virtual te sirve, para la parte presencial también. ¿Por qué? Vas acá donde dice imprimibles y esta información también la puedes hacer de forma análoga presencial. Te da la opción de imprimir. Por ejemplo, acá en emparejar, le das clic aquí y te genera un PDF que tú puedes imprimir y llevarlo a la parte análoga. También puedes imprimir el mismo crucigrama. Mira acá, esto es para que él lo enlace. ¿Ves? Es un PDF donde tú lo imprimes, lo llevas a la clase y ahora el rompehielos es análogo. El crucigrama también lo puedes imprimir, le das clic acá y él te lo genera en un PDF que tú puedes compartir, lo puedes imprimir. Mira. Búsqueda de palabras, así como en una sopa de letras, mira, todo generado automáticamente, simplemente dándole clic en la opción que tú deseas. Así que acá tienes un repositorio de muchas ideas cómo hacer este tipo de rompehielos. Esta plataforma se llama WordWall y
En Posipedia está el video tutorial de cómo crear tu cuenta gratis y cómo crear tus rompehielos con Whirlpool. Muy bien. Volvemos entonces a los siguientes pasos. Después de romper el hielo, después de que ya captaste la atención de tu trabajador y que ya generaste emociones y que él ahora dejó de estar pensando en lo que estaba haciendo en el WhatsApp y ya está acá en la clase con sus sentidos puestos para prestar más atención, ahí entonces tú lo que tienes que hacer es darle la información, pero desde el punto de vista de algo que él ya conoce. Es lo que se conoce como un anclaje. ¿Qué es un anclaje? Es relacionar, vincular, asociar el conocimiento nuevo a algo que el trabajador ya conoce. Eso se llama acá, en el segundo paso, sería reflexionar. Entonces, como aprendemos también de forma mnemotécnica, ¿qué quiere decir eso? Usando principios de mnemotecnia, es principios de la memoria. Entonces, estos 4 pasos, te lo voy a poner todo como si fueran las 4 R's. El primer paso es romper el hielo, también comienza con R. El segundo es reflexionar. Y para yo reflexionar, tengo que traer esa información y pensar sobre eso, pero creándole una conexión con algo que ya yo tenga en mi cerebro sobre eso. Por ejemplo, vamos a hablar sobre acto inseguro y condición insegura. En lugar de decirle, acto inseguro es cuando un trabajador realiza una acción u omisión de algo inseguro que puede poner y causar un daño a él o a otro trabajador, algo tan complejo como eso, no. Lo que hacemos es que buscamos un conocimiento previo que tenga ese trabajador y se lo asociamos, se lo vinculamos, lo anclamos para que él lo reflexione y construya su conocimiento. Entonces, por ejemplo, en lugar de decirle que un acto inseguro es esto, le decimos, mira, ¿te acuerdas, por ejemplo, en el fútbol? En el fútbol, los jugadores a veces cometen algunas prácticas incorrectas, como no usar las canilleras o no calentar. Bueno, eso es una imprudencia, ¿cierto? Ok. Pero también en la cancha pueden haber algunas cosas, por ejemplo, que en la cancha el piso esté mojado, la cancha esté mojada, que al pasto le falte mantenimiento. Bueno, cuando lo hace el jugador, es una acción, y cuando está en la cancha es una condición. Entonces, en un acto inseguro es cuando un trabajador, así como el jugador, y entonces comienzas a relacionar lo que el trabajador conoce del fútbol con lo que tú quieres enseñarle nuevo, que es el conocimiento de acto y condición, o por ejemplo, peligro y riesgo, lo que sea. Tienes que vincular el conocimiento nuevo que quieres transmitir con lo que él ya tiene. Eso es la reflexión y es el segundo paso, para que él pueda conectar la información nueva y anclarla a algo que él ya conoce y que está en su memoria de largo plazo. ¿Para qué? Para que lo que tú estás enseñando, que está en su memoria de corto plazo, pase más fácilmente a su memoria de largo plazo. Luego, lo que yo acabo de decir, el concepto que yo acabo de explicar y todo lo demás, está en mi lenguaje. Yo necesito que esté en el lenguaje del trabajador, que esté en las palabras del trabajador, que esté con los símbolos del trabajador, que se asocie a la forma en que él recuerda y él aprende. Entonces, en lugar de decirle tal cual una definición, después de que él reflexionó sobre que los actos son como lo que cometen los jugadores de fútbol, que son su equivalente en la empresa son los trabajadores, y que las condiciones son como las cosas que están en la cancha, que su equivalente son las cosas del entorno de la empresa, él luego tiene que darle una opción, una oportunidad para que él codifique esa información en su propio lenguaje, con sus propias palabras. En lugar de decir, acto inseguro es esto y condición insegura es esta, no. Tienes que decir, ¿cómo describirías tú qué es un acto y una condición? Describe con tus propias palabras qué entendiste de qué es un acto y qué es una condición. Escríbeme tú un ejemplo. Dile cómo lo describirías tú. Dilo di tú un sinónimo. En fin, buscar una forma en que él use su propio lenguaje, use sus propias palabras para explicar lo que tú le enseñaste, para que luego ya esté en su propio lenguaje y ahí sí pase más fácilmente a su memoria de largo plazo. Entonces, primero era romper el hielo,
después reflexionar y ahora es recodificar. Van 3 R's. La cuarta R es, recuerda que la información se va perdiendo, ¿te acuerdas? Yo tenía 1000 palabras, transmití 1000 palabras, después pasaron a ser 500, después pasaron a ser 200 y quedaron en 100. Para que esto no pase, yo tengo que reforzar para que luego la información quede más consolidada. Tengo que repetir, reforzar. No es suficiente con que yo le explique al trabajador de una sola manera y en una sola ocasión. Tiene que haber varios caminos. Es como, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando en los parques donde hay pasto, a veces las personas pasan por una diagonal porque es más corto y en ese caminito, donde las personas pasan, deja de crecer el pasto y se forma un caminito? Bueno, para que eso pase, hay que pasar muchas veces. Si tú pasas una sola vez, el pasto se recupera. En cambio, cuando pasas varias veces y muchas personas, entonces el pasto se pierde y ya se formó un camino. Bueno, lo mismo pasa con el aprendizaje. Para que el aprendizaje se consolide, toca repetir y reforzar varias veces para que ese surco, ese camino del aprendizaje sea duradero y esté consolidado. Si tú tienes una capacitación de, por ejemplo, de arte y condición, no puedes usar una sola explicación. Tienes que repetir al menos 2 o 3 veces para que se consolide ese aprendizaje. Una clase tiene 45 minutos. ¿Por qué? Porque tú en tus primeros 15 minutos lo que haces es que creas un rompehielos y ahí va parte de la información. En los siguientes 15 minutos viene con una explicación clave y dura de eso. Ya van 2 veces. Y el tercer bloque de 15 minutos es para que tú refuerces y para que tú consolides, repitas esa información y que quede más consolidada. Entonces, por eso una clase en una universidad promedio demora 45 minutos y no 1 hora, porque en 45 minutos tú tienes la oportunidad de repetir al menos 3 veces la misma información para que se consolide. Entonces, estos son los 4 pasos para que una clase, una capacitación de seguridad sea compatible de cómo aprende el cerebro o cerebralmente amigable. Es romper el hielo, comenzar con algo que capte su atención y genere emoción. Luego, la parte de reflexión, hacer que el trabajador piense sobre eso y que se ancle a sus conocimientos previos. Luego viene la parte de recodificar, es decir, que él lo diga con sus propias palabras. Y finalmente, la parte de reforzar, repetir. Esos 4 pasos. Ahora, para finalizar, te voy a dar 5 consejos, 5 tips para que tus clases sean más cerebrocompatibles, cerebroamigables y que uses todo el potencial que tiene esta metodología y tus alumnos puedan aprender mejor. El tip número 1 es el siguiente. La memoria de trabajo es una memoria muy limitada, muy pequeña. Entonces, si tú dices muchas cosas, vas a crear como una sobrecarga en esa memoria. ¿Qué debes hacer? Entonces, para aplicar este principio de cómo aprende el cerebro en tus capacitaciones, para que la memoria de trabajo no se sature, tienes que hacerlo de una manera tal que sea por partes. Como decía ya el destripador, vamos por partes. Bueno, entonces, corta la información y que sea por pedacitos, o como dice la frase, divide y vencerás. Entonces, por ejemplo, tú tienes una capacitación sobre la matriz de peligros y riesgos. La matriz tiene una columna que dice proceso, otra que dice actividad, otra que dice peligro, y en peligro dice fuente, situación o acto. Y luego tiene una que dice riesgo, y en riesgo dice probabilidad y consecuencia. Y hay otra que dice medida de control, y en medida de control tienes eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, EPPs. Es demasiada información. Entonces, tú tienes que, por ejemplo, en los primeros 15 minutos, hablar obvia lo de proceso y entra más bien a la tarea en sí, a la actividad, y cómo esa actividad tiene, cuando tú realizas una actividad, lo divides en pedacitos y lo asocias a lo más básico. Por ejemplo,
cuando tú haces algo, por ejemplo, una actividad de conducir, ¿qué te puede pasar? Que me choque. Ok, ¿y cómo lo evitas? No, que no hablando por celular, manteniendo la concentración. Ok, entonces, de esa matriz de peligros y riesgos, que tenía 10 ítems, tú divides por partes y eliges solamente lo que es más relevante para el trabajador y así no saturas la memoria de trabajo y es más fácil recordar 3 cosas que recordar las 10. Ese es el consejo número 1. Recuerda que el que mucho abarca, poco ¿qué? Poco aprieta. Entonces, aplicando el principio de cómo aprende el cerebro y cómo tiene esa memoria de trabajo muy limitada, nosotros que estamos en seguridad y nos acostumbramos a vertir mucha información en el trabajador, por eso es que él no recuerda nada después de una semana. Si aplicamos este principio de que la memoria de trabajo es limitada y en lugar de darle todo de los 10 cosas, más bien nos enfocamos en los 3 más importantes, dividimos por partes, es más fácil y que el trabajador recuerde lo que le hemos enseñado. Principio número 1, divide y vencerás. Otra cosa es que cuando nosotros en un día, el cerebro en la mañana está más, como haz de cuenta que el cerebro es como la batería de un celular. Entonces en la mañana, ¿cómo está la batería de tu celular? Está cargada, está al 100%, pero ¿qué pasa al final del día? ¿Cómo está la batería de tu celular? Está desgastada y ya está pidiendo más bien que lo recargue. Bueno, así también funciona nuestro cerebro. El 20% de la energía de todo el cuerpo va solo al cerebro. Imagínate, requiere mucha energía y eso hace que se desgaste. Y entonces, cuando tú creas una capacitación al final de la jornada laboral, ya cuando su batería la tiene agotada y para aprender se requiere mucha energía, entonces estás haciendo una sobrecarga allí también. No sé si tú, por ejemplo, en la noche, cuando llegas a tu casa después de trabajar, tú quieres leer un libro técnico, quieres hacer un curso sobre algo científico, ¿no? ¿Qué quieres hacer tú? Ver televisión, ver memes, ver algo de humor. ¿Por qué? Porque tu cerebro no está queriendo aprender en este momento, él quiere descansar y en la noche lo que quiere es eso. Estás bostezando y estás durmiéndote, bueno, evita hacer capacitaciones al final de la jornada laboral. Si el trabajador trabaja de 8 a 6, no te ponga la capacitación de 5 a 6 porque ahí ya está pensando en irse y además su cerebro ya gastó toda la energía en la mañana haciendo las actividades, en el resto de la tarde complementándolas, pero ya en ese momento ya él no tiene energía para aprender, ya lo que quiere es descansar y está pensando es en el tráfico que se va a armar a la salida y que ya quiere mirar el reloj para irse rápido a su casa. Así que evita siempre hacer capacitaciones al final de la jornada laboral, porque por más interesante que sea, por más que apliques todo el ciclo de las 4 R's que te dije, de romper el hielo, de reflexionar, recodificar y reforzar, por más que lo hagas, si el cerebro no tiene la energía para hacer esos 4 pasos, no lo va a aprender. Así que evita esto. Y nos sucede mucho en las capacitaciones de seguridad, como la empresa muchas veces le da prioridad a otras cosas y a la producción y nos ponen a nosotros como la última rueda del coche. Entonces, evita que no te asignen a ti la última, digamos, las obras del tiempo que tiene el trabajador, ya cuando el trabajador ya no está concentrado y cuando ya le dio lo mejor de sí, sino más bien trata siempre de que las capacitaciones sean al inicio de la jornada laboral. Un tercer consejo relacionado también con esto, también con el cansancio, y esto es, ya, te decía que en el cerebro yo requiero mucha energía. Esa energía va llevada con la sangre. El cerebro requiere mucha irrigación para poder concentrarse y para poder aprender. Pero después del almuerzo, la prioridad que tiene el cuerpo no es aprender. La prioridad que tiene el cuerpo es llevar la sangre que tenías acá, llevarla al estómago para poder hacer la digestión. Entonces, no vas a tener
ni la concentración, ni la energía, ni las ganas para poder aprender después del almuerzo. En el proceso de digestión sucede algo que se llama marea alcalina, pero en muchas partes le llaman también el mal del puerco. ¿Qué es el mal del puerco? Después del almuerzo, ¿qué te da? Somnolencia, te da sueño, quieres dormir. Entonces, y es normal, porque la energía que estaba y la sangre que estaba en su cerebro bajó acá al estómago para poder hacer la digestión. Entonces, evita hacer capacitaciones después del almuerzo, porque no vas a tener, el trabajador, por más rompehielos que hagas, por más capacitaciones que sean cerebralmente compatibles, por más anclajes que sea, él está pensando es en el bostezo, está pensando lo que acaba de comer y quiere hacer una siestecita. Y si tú lo llevas a una sala de capacitación y le apagas las luces para poner las diapositivas, ese es el mejor escenario para dormir. O si lo haces virtual y le pones una capacitación después del almuerzo, él apaga su cámara y dice que se está escuchando, pero en realidad está durmiendo. Entonces evita también hacer capacitaciones después del almuerzo. Una más, ten en cuenta los tiempos de atención. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra atención, el cerebro presta atención no de forma lineal y continua, no, sino que al principio la atención es más alta y después comienza a disminuir, hasta que encuentra algo que capta su atención nuevamente y vuelve a subir. ¿Cómo es una capacitación típica? ¿Cómo es la atención? Mira, al principio la atención es alta, en la medida que vas hablando va disminuyendo y cuando dice, bueno, y para finalizar, entonces el trabajador se despierta y vuelve a prestar atención. ¿Cómo haces para que la parte de abajo, que es la atención es mínima, para que puedas volverla a tomar? Haciendo cambios de tu entonación, haciendo cambios de dinámicas. Por ejemplo, vamos a hacer 5 minutos. Por ejemplo, cuando es virtual te recomiendo que sea cada 5 minutos. Cuando es presencial, sí llegas en promedio a 15, a máximo 18 minutos. Pero cuando es virtual son 5 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Cada máximo 5 minutos, para evitar esto, la atención disminuya, tienes que hacer un cambio. Bueno, vamos a explicar esto. Vamos a ver esto. Ahora ustedes enciendan sus cámaras. Ahora vamos a hacer esta dinámica. Ahora ustedes escriban. Ahora ustedes relacionen. Ahora ustedes dibujen. Para que no disminuya la atención. ¿De acuerdo? Entonces ten en cuenta estos tips y vas a ver que vas a lograr que tus capacitaciones sean más atractivas y más efectivas. Un último consejo. Después de estar 1 hora sentado, ya nosotros llevamos 1 hora aquí, comenzamos a las 10, ya son las 10:58. ¿Cómo estás ahora tú? Si tú estás incómodo, ya te estás acomodando, ¿qué pasaría si tuviéramos otra hora de clases justo ahora? ¿Tendrías la atención para atender 1 hora más de clase? No. Por eso, los capacitadores debemos hacer algo que se llaman recreos cerebrales. ¿Qué es un recreo cerebral? Es como lo que conocemos en seguridad como una pausa activa. Cada más o menos 1 hora académica debemos decirle al trabajador, después de haber recuperado su atención en ciclos de 5 a 15 minutos, cuando llevas ya 45 minutos a 1 hora sentado, ya estás cansado. ¿Qué debes hacer entonces? Un recreo cerebral. ¿Qué es un recreo cerebral? Es como una pausa activa, pero en lugar de que que hagan con la mano así, con el cuello así, más bien que hagan algo que no solamente haga que su cuerpo se mueva, sino que también su mente cambie y su pensamiento esté en otra cosa. Por ejemplo, en una pausa activa, donde hacemos con el cuello así, yo sigo pensando en lo que está en el almuerzo, sigo pensando en lo que me van a decir, pero cuando yo te digo, vamos a hacer círculos con la mano izquierda y cuadrados con la mano derecha, ya no puedes pensar en otra cosa que en el círculo y el cuadrado, porque es muy difícil hacerlo, y entonces logras mantener la atención y hacer como un recreo cerebral. Entonces espero que estos consejos te puedan servir para hacer tus capacitaciones más efectivas y cerebralmente amigables. Lina, nos quedan 2 minutos. ¿Tenemos tiempo para las preguntas o no? Claro que sí, Pablo, por supuesto. Siempre tenemos tiempo para atender las inquietudes de nuestros asistentes. Muy bien.
Bueno, vamos a responder rápidamente 2 preguntitas. Pablo, la primera pregunta. En los casos en los que solo tenemos unos 20 minutos para dictar las capacitaciones y no se logra hacer el refuerzo que comentaste, ¿qué podemos hacer? Ok. Bueno, ojo, una hora académica en cualquier universidad demora 45 minutos porque es el tiempo necesario para que se consolide bien el aprendizaje. Una capacitación que demore menos de 45 minutos no queda completa, ¿de acuerdo? No vas a poder completarla. Entonces, ¿qué te recomiendo? Hacerlo por partes. Entonces, si no te dan los 45 minutos mínimos y te dan apenas 20, entonces que esa sea la parte 1. Pero después, para la siguiente clase, tienes que completar y continuar lo que estabas explicando, hacer otros ejemplos y cosas adicionales para que ese aprendizaje se pueda completar y se pueda consolidar. De lo contrario, va a quedar muy somero, va a quedar muy poco profundo. ¿De acuerdo? Perfecto, Pablo, muchas gracias. También nos preguntan, según lo que entendí, no es bueno programar capacitaciones después del almuerzo o al final de la jornada laboral, pero ¿qué podemos hacer en los casos en los que esos son los únicos horarios que nos dejan dictar las capacitaciones? Nos dejan, esa es la clave, nos dejan, ¿ves? La primera persona que tú tienes que involucrar en tu sistema de gestión de seguridad es la alta dirección. Cuando la alta dirección está involucrada, entonces ya no es que te van a dejar, no, es que tú vas a poder elegir. Siempre vas a luchar contra la corriente si no logras meterte en el bolsillo a tu gerencia. Entonces tú tienes que mostrarle datos, por ejemplo. ¿Cómo hago yo para convencer? Mira, estamos perdiendo mire jefe, si lo hacemos al final de la jornada o después del almuerzo, ese es tiempo perdido. Vamos a perder tiempo de sus trabajadores, vamos a perder dinero de la capacitación, porque esto no va a servir. De nada sirve enseñarle a un trabajador que está cansado o que acaba de almorzar. Eso es una pérdida de dinero. Háblale en el lenguaje del gerente y vas a ver que vas a obtener mejores resultados. ¿Listo? Claro que sí. Bueno, Pablo, muchas gracias. Como siempre, agradeciéndote estos espacios tan lúdicos que nos regalas todos los viernes a nuestros participantes. Cerramos la semana súper bien, súper contentos contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Claro que sí, Pablo. Entonces ya saben, el próximo viernes a la misma hora con Pablo, todos súper conectados. Ya en nuestro centro virtual Posipedia está cargado el cronograma de la próxima semana para que lo visiten, para que puedan ver todas las grabaciones de los talleres web que no pudieron asistir. También pueden descargar las presentaciones técnicas, revisar algunos tips, alguna información de interés. Mejor dicho, el centro virtual está cargado de muchas cosas positivas para que ustedes, por favor, lo visiten y se informen y pueden adquirir todo el material que tenemos dispuesto para todos ustedes. Agradecemos a toda su participación y, como siempre les digo, su compromiso con la prevención. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz viernes.